fondo de los abuelos pica y se extiende. Vamos a explicar un poco este tema en virtud de unos análisis que hemos realizado. Vamos, en primer lugar, a explicar cuánto el empresario en este momento le asigna al seguro social obligatorio por concepto de aporte. Los aportes de los empresarios o de las empresas están entre 9, 10 y 11% en base al salario del trabajador. En este momento el salario del trabajador es el mínimo, que son de 130 bolívares. Si nosotros asumimos ese concepto, entonces tenemos que el empresario, como el tercer factor, solamente aporta un total en el año de $644,000, tomando como salario promedio el salario mínimo, que son 130. Es decir, es un aporte prácticamente pequeño, muy pequeño, indudablemente porque el salario mínimo es pequeño. Por lo tanto, en esta primera fase lo que se busca es que el trabajador, basado precisamente en una economía de guerra que tenemos. ¿Por qué economía de guerra? Bueno, porque tenemos el problema del bloqueo, que no es total, pero que produce precisamente toda una serie en el comercio de descuentos, etcétera, 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 en los rubros más importantes de Venezuela: petróleo, gas, minas, todo ese tipo de cosas que vende el país y que son necesarias precisamente para el ingreso del presupuesto. Entonces, y además de eso, el total que aporta el Estado es alrededor de unos $200 millones para el salario mínimo nada más. ¿Está claro? Al año. Y el empresario unos $23 millones. Entonces, para que ustedes vean la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que se busca desde mi punto de vista? Que en la economía de guerra también aporte el empresario. Fíjense que mucha gente está criticando por ahí de que el aporte es muy pequeño, que el impacto va a ser muy grande, que también eso tiene que ser medido, que eso puede crear inflación, etcétera, etcétera. Pero no nos olvidemos que solamente el aporte en este momento del pensionado es de $25 en cuanto a la economía de guerra y 3,5 por su salario, es decir, 28. ¿Qué implica esto? Esto implica que el Estado aporta $25 en este momento por pensionado en el caso de la economía de guerra. Lo que se busca, entendiendo yo este esquema, es que también el empresario haga su aporte en ese esquema. Entonces, si el aporte es por cada pensionado, digamos, por poner un número grueso, $7,5, esto implicaría que es casi el 30% del aporte que está dando en este momento el Estado. Entonces, las cosas hay que medirlas por ahí. Ese es el tema, porque $10, $15, $20, lo que se vaya a ajustar, porque pienso yo que el Estado también va a hacer un aporte adicional. Y ese aporte adicional también debería de contemplar que hagan su máximo esfuerzo las instituciones del Estado, como lo dije en el programa anterior. ¿Cuáles serían esas instituciones? Bueno, todas las que tengan que ver con juego, con artículos suntuarios, un porcentaje, y que ese porcentaje vaya totalmente al fondo de pensiones para poder irlo alimentando progresivamente. De tal manera de que si se ajusta en un porcentaje adecuado y además existe una política de que realmente se busque la manera de cómo mejorar el problema de la salud del pensionado, que es un problema gravísimo, la cesta médica, todo ese tipo de cosas que necesita el adulto mayor de una manera prioritaria. Esas cosas se deben atacar, que son los que se llaman las necesidades especiales que están contempladas en el artículo 86 de la Constitución. Y que indudablemente eso es otro aporte que el Estado debe de generar. Entonces, eso es, en esta emergencia todos debemos de contribuir. Esa es la parte importante. Entonces, el Estado debe de aportar quizás un monto adicional para hacerlo más atractivo.
Entonces, pues, si hay un incremento si ahorita el bono es de $25 y se lleva a 40 o a 45, ya sería algo más esperanzador para el pensionado. No estamos diciendo aquí que eso sería la solución del problema, sino que sea un fondo amortizable en el tiempo y que en base a que la economía vaya creciendo, el fondo se vaya activando hasta que la emergencia cese. Y se puedan aplicar precisamente las leyes que están pendientes, que es la ley de salud y la ley de pensiones, que de alguna manera hay que hacerse una revisión general en ese sentido para aplicar un estudio que sea adecuado a la economía que tenemos o que vamos a tener y desarrollarla en un mejor esquema actuarial, económico y además desde el punto de vista político.